Saludos, bienvenidos a la entrevista aquí en despertar.cr, en esta secuencia que llevamos con las personas que han decidido poner su nombre en la papeleta presidencial de cara a las elecciones nacionales del primer domingo de febrero, coincidentemente en esta oportunidad, 1 de febrero, cuando asistiremos a las urnas para escoger a quien sustituirá al señor Rodrigo Chávez en la presidencia de la República, pero también a quienes sustituirán a los 57 ocupantes de las curules en la Asamblea Legislativa en esta oportunidad para el próximo cuatrienio. Hoy nos acompaña David Hernández, es el candidato del Partido de los Trabajadores y con él asumimos esta conversación. David, bienvenido. Muchas gracias por atender la invitación. Muchísimas gracias, Reinaldo. Sí, no, yo, pues soy el candidato del Partido de la Clase Trabajadora y un gran gusto estar aquí en Despertar. David, a mucha gente le da miedo cuando se habla de políticos de izquierda. La izquierda costarricense, sin embargo, ha sido muy singular si la comparamos con las izquierdas de otros lugares. Y además, hay diferentes izquierdas. ¿Cuál es la izquierda del Partido de los Trabajadores? Bueno, muchísimas gracias más bien por la pregunta. Yo creo que una de las cosas que a mí me interesa, ahora yo soy docente de estudios sociales y de educación cívica, ¿verdad? Y uno de los debates que tenemos que dar en las clases usualmente es el espectro político, ¿verdad? La izquierda, la derecha. Y el problema que tiene la izquierda y la derecha, lo que usted tiene pues toda la razón donde lo dice, es que es muy difícil hablar de la izquierda o la derecha, ¿verdad? Yo voy a tener ahí siempre matices. Y nosotros y nosotras creemos que el análisis más correcto, si uno quiere verdaderamente entender cuál va a ser el comportamiento de un partido político, es quién le financia, porque al final eso es lo que me va a llevar a mí a qué políticas va a tener. Entonces, nosotros podemos ser ubicados en la izquierda económica, ¿verdad? Pues se les suele ubicar ahí a quienes van más hacia ampliación de servicios públicos, mayor cantidad de acceso a empleos, digamos, centralizados, más hacia la planificación económica y menos hacia la economía de mercado. Entonces, nosotros estamos ubicados en esa izquierda económica que va más hacia la planificación económica. Nosotros, en ese sentido, somos socialistas, desde un punto de vista que yo creo que primero hay que definirlo, ¿verdad? Porque usted sabe que libertad, amor, democracia, ¿verdad? Todo el mundo usa estas palabras, socialismo. Pero luego las acomoda como quiera. Exactamente, las acomoda lo que sea y Estados Unidos dice que es democrático, China dice que es democrático y tienen regímenes muy distintos, similares en cosas y es muy importante entonces, bueno, puntualizar aquí, ¿verdad? Nosotros, ubicándonos en la izquierda socialista, pues costarricense, creemos que somos herederos y herederas de todo el trabajo que ha hecho el movimiento obrero costarricense por poco a poco mejorar cada vez más sus condiciones de vida, luchando contra la acaparación de la riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la discusión que nosotros planteamos? ¿O cuál es el socialismo que nosotros planteamos? No tiene nada que ver con Venezuela, no tiene nada que ver con Cuba, no tiene nada que ver con China, porque ahí hay tres condiciones que a nosotros nos parecen necesarias que no se cumplen en ninguna de esas. Y le voy a ir en orden de importancia a la que nos parece la menos a la más. La primera, digamos, es el tema del monopolio del comercio exterior. Si yo quiero que en un país verdaderamente haya socialismo, el problema que tiene la economía de mercado, digamos, y eso es interesante hablarlo, ¿verdad? Con personas que les guste el tema, es que el motor de nuestro sistema económico es la ganancia, el lucro, ¿verdad? Y eso no es una sorpresa para nadie, ¿verdad? Yo no creo que un empresario, una empresaria explota porque son malos. No es eso. Digamos, el sistema económico funciona así. ¿Okay? ¿Qué planteamos nosotros? Eso es un error. Es un error que la economía funcione desde el lucro, porque a partir del lucro entonces yo empiezo a priorizar por primera vez en la historia de la humanidad con el capitalismo, tener cada vez más ganancias a costas de las personas. Entonces empiezan a haber paradojas muy feas. Por ejemplo, hoy en día grandísimos negocios son a costas de vidas de personas. Entonces usted tiene que, por ejemplo, la guerra es un grandísimo negocio. La producción de armas es un grandísimo negocio. Y ambos se nutren de las muertes de personas en los campos de batalla. Ahorita en Costa Rica, que no tenemos ejército por dicha, lo vemos con la salud pública. ¿Verdad? Nosotros lo hablamos mucho con mis estudiantes, lo intentamos discutir, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el negocio de un hospital privado?
Y es básicamente que usted se enferme y ojalá esté bien hecho leña y no pueda salir nunca y tenga que quedarse internado porque acá va a generar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que el lucro sea el motor de la economía no lleva a solventar necesidades, porque no le interesa, no es lo que quiere el sistema. Obviamente en economía se utiliza, bueno, no, si hay lucro, entonces hay plata, se reparte, se solventan necesidades. El problema es que eso es incompleto porque hay un montón de personas que quedan excluidas de esa producción de la riqueza. Y por eso en este país usted tiene que de las personas que más o menos andan entre los 18 y los 64 años, ¿verdad? Que diría uno podrían trabajar, 2,5 millones de personas más o menos, 3,700,000 personas, más o menos 2,5 millones son las que encuentran trabajo. Y entonces, ese tipo de cosas que lo que hace que un montón de gente no tenga trabajo, no pueda solventar sus necesidades, y entonces tenemos las grandes carencias de vivienda que tenemos, las grandes carencias de, pues de satisfacer las necesidades. Entonces, queremos que una política socialista tiene que ser una política que planifique la economía, no en función del lucro, no en función de las ganancias, sino en función de satisfacer necesidades. La segunda pata, era el comercio exterior, ¿verdad? Que ligado a eso, el país tiene que producir lo que necesita para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades también de sus vecinos. Porque al final, y este es el punto más importante que a mí me parece del socialismo y que usualmente en un país tan anticomunista como el costarricense, a veces a la gente le sorprende que lo digamos, para nosotros lo central es el tema de la democracia. Y la democracia para nosotros... Pero es que socialismo y comunismo no son exactamente lo mismo. Eso es, don Ricardo, exactamente. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos hablar con la gente. Para nosotros el socialismo muy diferente a países que dicen ser comunistas o como fue en algún momento, sobre todo los últimos periodos de la Unión Soviética, ahí la democracia no existía. No hay ningún tipo de posibilidad de yo poder tener y poder decir muchas de las cosas que tal vez diremos de críticas al gobierno que tenemos, ¿verdad? Y a los partidos políticos que están participando de esto, que en los regímenes comunistas no existe esa democracia obrera. No existe realmente que la gente tenga derecho a decidir, tenga derecho a hablar. Y yo soy un fiel creyente de la democracia y sobre todo de la democracia directa. Yo ahorita me presento como un candidato a una democracia representativa liberal, ¿verdad? Herencia de las revoluciones burguesas del siglo XIX, donde toda la idea de democracia es usted le da el poder, casi que en un acto de fe a alguien, para que decida, haga y deshaga. Y lo estamos viendo ahora con nuestro presidente, que necesitamos juzgarlo como se juzgaría cualquier otra persona, por aparentemente manejos de cosas que no han sido correctas, y en nuestra democracia, en nuestro sistema de casi que fe absoluta y fe ciega en los representantes, pues no podemos. Entonces el socialismo que nosotros planteamos es que los trabajadores y las trabajadoras en absolutamente todos los aspectos de la vida tienen primero el conocimiento, pero además que tengan el poder de la toma de decisión de qué es lo que se tiene que hacer en el país. Quiero volver al tema económico, pero en la planificación que hice de la entrevista, quiero empezar por el ámbito más directo suyo, el de la educación, porque para nadie es un secreto que tenemos un desastre completo en ese sector. Y yo quiero aprovechar la experiencia suya en el aula para tener un enfoque de primera mano. Entonces vamos a concentrarnos en este primero y después iremos a los otros temas importantes también, si nos da margen. Desde su punto de vista y con la experiencia que usted tiene como educador, presente en las aulas, no es un teórico, investigador, no menosprecio eso, pero pasa, por ejemplo, con los periodistas. No han trabajado en medios, tienen conocimiento, sí, pero les falta una parte fundamental de todo el ejercicio. Yo quiero aprovechar eso en su caso. ¿Cuáles serían las 3 principales deficiencias de nuestro sistema educativo en la actualidad? Yo creo que primero hay una gran deficiencia estructural de nuestro sistema educativo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Para qué es la educación, don Reinaldo? Y esa es una de las grandes preguntas que todos y todas tenemos una respuesta que nos creemos. Yo le voy a ser muy honesto. Perdón, a veces no tenemos la respuesta, porque, por ejemplo, en toda la discusión que se ha dado en los últimos años en torno al FES, yo he insistido que no se trata simplemente de decir el porcentaje es esto, el porcentaje es aquel. Es que primero definamos qué le tienen que dar a la sociedad costarricense las universidades para que entonces podamos decir, ok, ocupamos tanto para hacerlo, pero si tal monto es mucho o es poco, yo no sé, porque, a ver, si usted va al supermercado y no sabe qué va a ir a comprar,
Y al final puede que haya comprado mucho, puede que haya comprado poco, puede que haya botado la plata o puede que no haya botado la plata. Pero si no sabe qué va a comprar, está difícil determinarlo. En el sistema educativo pasa exactamente lo mismo. Y uso el FES como referencia, pero es que se extiende a todo el sistema educativo. Si no sabemos qué nos tiene que dar el sistema educativo, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Y que yo creo que ahí es, ¿verdad?, donde ahí es la primera gran deficiencia que tenemos. Que es que yo le puedo ser muy honesto y decirle, yo creo que la educación tiene que ser para una cosa. Yo, para nadie es un secreto, yo me dedico a las ciencias sociales y yo soy alguien que valora muchísimas de las cosas que me parece que muchísimos de los que han tenido la toma de decisión no han valorado. Entonces, por ejemplo, las primeras veces que yo en la universidad o en el colegio me sentí verdaderamente persona fue cuando leí filosofía, cuando leí poesía, cuando escucho música, todas estas cosas que no necesariamente van a generar mucha plata, pero que se necesitan personas que las estén haciendo porque nos hablan a los sentimientos, nos hablan a lo que somos. La idea de economía que tenemos, ¿verdad? Pensada en el lucro, lo que ha hecho es que se ha traslapado la educación. Entonces en la educación lo que se quiere es, ¿verdad? O se usa esta palabra tan peligrosa que se enseñen cosas útiles, ¿verdad? Y a mí me lo dice, profe, ¿a mí qué me importa saber de la Edad Media? Y yo agarro, ¿verdad? Un muchacho, una muchacha costarricense de 15 años, me parece una pregunta maravillosa, por supuesto, tiene todo el sentido. ¿A usted qué le importa? Y yo le puedo tener una respuesta a eso. Porque hablar de la clase, hablar de la Edad Media, hablar de lo que sucedía hace 700 años en la humanidad, me permite entender muchísimo mejor mi presente, de dónde viene nuestro sistema económico, de dónde vienen nuestras relaciones sociales, y me permite comprender de mucho mejor forma lo que está pasando o está dejando de pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Para los muchachos y las muchachas, la educación se les hace una especie de, ¿qué sería? Una especie de preparación para el centro de trabajo, y lo voy a decir en el peor sentido de la palabra. Porque usted y yo tuvimos... Pero de fijo se está preparando la gente para que vaya al mercado laboral. Eso es lo que le iba a decir. ¿A qué mercado laboral? No, pero es que yo tengo la duda, yo planteo la pregunta porque a mí me parece que ni siquiera para eso. Vea, don Ricardo, qué interesante lo que pasa en el aula. Yo llego y empiezo a hablar. Si un muchacho no me hace caso porque no le interesa la clase, yo le digo, le mando una boleta o le bajo la nota. Exactamente lo mismo que después nos pasa a los trabajadores y a las trabajadoras en las empresas. Yo he trabajado mucho tiempo en empresa privada. Yo sé lo que es tener miedo a perder el salario. En el colegio, ¿qué agarramos y le enseñamos a los estudiantes? Téngale pavor a perder la nota. Y empezamos a hacer eso inmediatamente. A los estudiantes, a los muchachos y a las muchachas, los agarramos, les ponemos un uniforme que tal vez a veces a uno conforme va creciendo se le va olvidando más, pero lo importante que era para uno expresarse entre los 12 y los 17 años, de decir, yo me he visto así, esto es lo que me importa, lo que me interesa, y agarramos y a todos les zampamos el mismo uniforme. ¿Sabe dónde pasa eso? En las fábricas. Agarran y nos ponen exactamente el mismo uniforme. Después agarran y nos dicen, tiene que aprenderse todo esto sin encontrarle una utilidad o sin una aparente utilidad. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer sencillamente por un valor por encima. Y es lo que le enseñamos a los muchachos y a las muchachas desde la escuela. ¿Por qué le digo que funciona? A veces me lo dijo un profesor en currículum cuando estábamos en la universidad. El sistema educativo no está mal, el sistema educativo funciona perfecto para los intereses que están ahí detrás. Que es lo que yo creo, don Reinaldo, esos intereses son terribles. No puede ser posible que la educación sea para criar una mano de obra que le tema nada más a quedarse desempleado, que es un poco la mano de obra que estamos criando, y que no se potencie el pensamiento crítico, que no se potencie todo, porque vea, don Reinaldo, yo no, sin miedo a ponerme como a hablar de más cosas que yo sé que no quiero cansar a nadie. Vea, cuando uno piensa en todas las horas que pasan esos pobres chicos y esas chicas en el colegio, yo les pregunto, todos quieren salir corriendo. Y yo veo a mis hijos y a mis hijas, cuando nacieron, todos querían aprender y hablar, aprender a caminar, porque querían aprender a hablar y a caminar. No porque había un sistema educativo diciéndole, sáquese bien el examen, haga tareas, castigando. Y entonces el sistema económico costarricense, ¿qué hace? Enseña eso. Enseña básicamente una política de lo importante son las notas, y los chicos y las chicas detestan aprender. Y entonces agarran y dicen, ay, es que no hay innovaciones, no hay creatividad, la gente no tiene. Es que en qué momento se les agarró y se les inculcó. Se les dijo, ¿usted qué piensa de lo que aprende? ¿Usted qué piensa de los horarios? ¿Piensa que está bien? ¿Piensa que de verdad está bien que, por ejemplo, usted tiene ahorita 15 años y puede trabajar en una empresa, puede ser explotado, pero no tiene derecho a votar? No se les hacen estos cuestionamientos en las aulas. Y ahí yo creo que lo primero que tiene don Reinaldo es que yo no tengo la respuesta, ni creo que tiene que ser la misma para todo el mundo. Me parece que yo tengo una opinión en ciertos elementos de educación que yo le daría, ¿verdad? Yo de la gente más maravillosa que he conocido han sido los profes de filosofía, que en el colegio usted los va a ver 2 lecciones a la semana en los 5 años que va a tener de clases, ¿verdad? Entonces, no, yo no los vi, de hecho, porque yo soy de colegio técnico y esa es otra discusión que yo tengo. Toda la parte académica se recorta en función, digamos, de los requerimientos de la parte técnica.
Eh, yo difiero de su análisis. Claro, Yo claro. yo creo que el problema es más serio. Usted lo ve en relación, digamos, con el pensamiento que usted tiene en torno al tema económico. Pero yo creo que el problema va mucho más allá, es mucho más amplio, porque vamos a ver, eh, en el buen sentido, y que no se me malinterprete esto, yo creo que falta una fundamentación cultural. Yo creo que ahí empieza el gran problema de la educación. Ahora, cuando usted dice, por ejemplo, que se le enseña a los muchachos y a las muchachas que lo importante es la nota, yo sí he percibido eso, pero no es en función de la nota, sino, digamos, en función, digamos, del premio. Por ejemplo, es una discusión que yo he tenido en los últimos meses con mi hija, que está en último año de colegio, y que está obsesionada con eximirse. Pero está obsesionada con eximirse para no ir a hacer los exámenes. Nada más. No es un tema de que le están metiendo eso en la cabeza. Eso se lo mete ella para evitar estudiar para los exámenes finales. Entonces yo le digo, deje de estresarse con eso. Lo importante es aprender. Usted lo que se tiene que concentrar es en aprender. No es un tema de eximirse o no eximirse. Pero eso se lo metió ella solita en la cabeza. Y ha sido una lucha sistemática. Entonces, claro, a partir digamos, yo siempre he tenido esa idea, pero ahora lo estoy viviendo con ella. Por eso yo le digo, tengo una perspectiva diferente del asunto. Porque sí, a ella no la llevan, ella va hacia eso. Para quitarse los exámenes finales. No, ese es el premio al que me refiero. Entonces, si no tengo que hacer los exámenes finales, estoy salvado. Y listo. Porque, digamos, en eso que dice usted, yo creo que tiene toda la razón. Hay una cosa de cuáles son los valores de nuestra sociedad, qué es lo que realmente se le enseña. Porque yo agarro a cualquier estudiante de colegio de Costa Rica y le pregunto, ¿qué es el éxito en la vida, ma? ¿Qué es lo que te haría ser exitoso? Y lo que me van a decir inmediatamente, don Reinaldo, es tener plata. ¿Y cuál es el gran problema? Tener plata implica un montón de cosas que van muy lejos, por ejemplo, aprender. Porque, por ejemplo, tener plata significa entonces que yo, si necesito una buena nota en el examen, de copiar tal vez no sea tan mala idea. Porque no tengo interiorizado que yo no estoy estudiando para poder tener solo una buena nota. Eso que le dice usted a su hija me parece maravilloso. Lo que yo tal vez ahí le diría es que tiene toda una sociedad que le está diciendo, las personas exitosas son las que tienen el dinero, son las que gobiernan, son las que dominan, son las que tienen los íconos culturales y usted agarra. Yo intento siempre ser muy respetuoso con la música que oyen los muchachos y las muchachas, porque cuando yo era joven, la música que yo oía a nadie mayor le gustaba, ¿verdad? Yo oía punk, oía ska, oía cosas que a nadie le gustaban. Ahora los muchachos oyen cosas y yo intento respetarles muchos de los elementos que tienen, pero si usted le pone atención a sobre todo los valores vitales que uno se topa muchas veces tienen que ver con, yo tengo que ver cómo tengo plata, tengo que ver cómo demuestro que soy el que más, y todos esos mensajes calan en nuestra juventud. Y ven a los gobernantes en escándalos de corrupción a cada rato, donde lo que mueve siempre es la plata, o donde se alaba, ¿verdad? Que no sé, a mí me gusta mucho el fútbol. La cantidad de notas que hay en las cosas deportivas que nada tienen que ver con fútbol y que tienen que ver con se compró tal carro, se compró este reloj, anda con esta rapera. El problema que hay es toda una cultura en que se le enseña a las personas lo importante es el dinero y un poco, no sé si el que su hija lo haga así, pero cómo llego lo más rápido posible a eso. Y entonces, en ese sistema no se valoran cosas que no produzcan dinero o que sean aprender porque sí. ¿Verdad? Yo creo, a mí me pasó una cosa en la universidad que es muy yo primero estudié economía un ratito. Y una de las cosas que a mí me pasaba era que yo disfrutaba mucho más en los cursos que no tenían nada que ver con economía. Y poco a poco me encanta la economía y me fui dando cuenta que si yo no hubiera tenido la oportunidad de tener acceso a cosas que yo no hubiera escogido, porque yo escogí economía, no me hubiera dado cuenta de un montón de elementos que me encantan y que me los dio precisamente la educación pública, que ese es el segundo elemento que yo le quería dar, que es no hay un sistema educativo que defina culturalmente qué es lo que se quiere. ¿Por qué? Porque no se le consulta a las personas. Usted tiene, me parece a mí, la clave del asunto para mí, que es que los niños y las niñas quieran aprender. Ya suena revolucionario pensar eso, que las personas quieran seguir yendo a la escuela. Que yo agarre a mis estudiantes cuando van entrando y que no me digan, profesor, no quiero salir corriendo. O por ejemplo, eso que usted me decía, porque lo más interesante es su hija seguramente hubiera sacado excelentes notas en los últimos exámenes. Pero prefiere no hacerlo,
con tal de tener que salvarse, ir a que le estén diciendo qué hacer todo el día. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber, o lo que creemos en el partido, es que tenemos que tener mecanismos y herramientas en que la gente tenga posibilidad de escoger qué se aprende y cómo se aprende. No solo que no lo digan los sectores empresariales que quieren cierto tipo de profesional, sino que vea, aprender, don Reinaldo, y eso nos pasa a todos y a todas. Tenemos nuestros intereses y nuestros intereses tienen que ser escuchados. Yo quiero aprender algo, digamos, para mí un buen profesor o una buena profesora es cuando logra desde el interés del estudiante el objetivo de aprendizaje que se planteó. Entonces, yo le soy muy honesto. Por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes, va a seguir con la clase, con la edad media, que mis estudiantes entiendan bien el proceso de formación de los estados absolutistas. Entonces, estos muchachos y muchachas, por dicha, si la música tal vez no ha sido mi favorita, pero en series ellos ven muchas series japonesas, de anime y cosas así. Vean, me encontré unas series de anime maravillosas, tomando ese tema con vampiros y otras cosas, pero que uno puede poner ahí. Y no es que yo, digamos, le diga a los profesores y a las profesoras, pónganse creativos. Es que tiene que haber elementos para que los estudiantes y las estudiantes, y le voy a decir algo que suena todavía más triste, los profesores y las profesoras también tengamos nuestra voz en, por ejemplo, qué es lo que se enseña. Los currículums vienen propuestos por el gobierno, aprobados por el Consejo Superior de Educación, donde no hay representantes de los trabajadores y las trabajadoras del MEP solitos. Hay un representante gremial, nada más. El resto son, digamos, de distintos sectores de universidades así, pero que gente, y usted lo decía ahora al principio, yo creo que esto es importante, que no ha puesto un pie en el aula, que no sabe lo que están viendo los chicos y las chicas, que no sabe las preocupaciones que tienen, que no están lidiando con la epidemia de enfermedades mentales que estamos teniendo en los colegios, donde los muchachos y las muchachas no le ven sentido a la vida. Y eso es lo que yo estoy lidiando todo el día. Y todo el día estoy viendo ahí y pienso que eso tiene que cambiar. Y muy ligado a eso, el financiamiento. La educación necesita plata, y usted lo decía muy bien. ¿Cuánta plata necesita? Eso tiene que ser definido con lo primero. Por eso yo no le dije primero la plata, que sería lo más fácil. Sí, yo creo que se necesita un 10% del PIB para la educación pública, a como estamos ahorita. Pero seguramente en mi idea de educación va a ser más, porque para mí la educación es lo más maravilloso, lo que nos separa de los primates. ¿Verdad? Nosotros, vamos a ver, yo le puedo enseñar a un chimpancé que agarre a golpes cosas. ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente personas? La poesía, la música, el arte, discutir, tener momentos de debate, tener momentos de disertación, y eso es lo que quieren volarse de la educación. Le faltó la primera, pensar. Ahí empieza. Ahí es. Ahí empieza. Ahí es. Vamos a sintetizar. 3 acciones urgentes. Acciones urgentes. La primera que nosotros creemos es que el Consejo Superior de Educación tiene que ser sustituido por un organismo rector en el que haya 3 grandes sectores representados. Los estudiantes y las estudiantes, los funcionarios del MEP, absolutamente todos, desde profesores hasta las personas de limpieza oficiales, todas las personas que hacen que el sistema educativo verdaderamente funcione, y sobre todo las personas trabajadoras de este país que nunca tienen voz ni voto. Usted se gradúa del colegio y no vuelve a opinar de educación. Pero vea, por ejemplo, yo desearía que usted pudiera estar en un debate con otro montón de personas en asambleas donde agarramos y decidamos cuáles tienen que ser las prioridades de la educación, qué le debemos enseñar a nuestros chicos y a nuestras chicas, cuáles deberían ser los objetivos de aprendizaje. Entonces, lo primero es que necesitamos que las decisiones en el MEP no las tomen unos cuantos representantes del gobierno puestos ahí, pues por intereses a veces muy escabrosos, otras veces no tanto, o por personas que no han estado en aula, digamos, como sucede muchísimas veces con representantes de universidades o de otros sectores. La segunda propuesta es que se tiene que dar inmediatamente un aumento a la educación. Ya le voy a decir por qué, don Reinaldo. ¿Un aumento qué, perdón? Un aumento al presupuesto para educación. Le voy a decir rápidamente. Vea, cuando empezó el gobierno de Rodrigo Chávez, una de las cosas que hizo fue que a las juntas de administración de los colegios se les, bueno, eso empezó con el PAC, pero se les recortó cada vez más presupuesto. Yo tenía 15 estudiantes. De eso no me tiene que hablar. Los amigos que nos siguen han escuchado esta historia infinidad de veces, pero se la cuento. Un día mi hija echó un rollo de papel higiénico en el bulto. ¿Dónde va usted con un rollo de papel higiénico? ¿Cómo es? Es que en los baños del colegio no hay. ¿Cómo? Es que en los baños del colegio no hay papel higiénico. Eso parecía chiste. Definitivamente parecía chiste. Un par de semanas después, reunión de padres de familia en el colegio, y sacamos el tema a relucir. Y efectivamente no había papel higiénico en el colegio. Entonces, por eso le digo, no me lo tiene que decir. Y ojo,
Porque de repente pueden pensar que estoy hablando de un colegio allá en la montaña, en un pueblito perdido. No, no, no. Estoy hablando del flamante Colegio Superior de Señoritas, institución benemérita de la patria. De eso estoy hablando. No, Reinaldo, le voy a contar una anécdota muy rápida. Hubo elecciones estudiantiles. ¿Sabe qué propuso el partido político que ganó en mi colegio? Picaportes para los baños y papel higiénico del baño. Mira, yo le decía a los muchachos, ven chicos, a mis chicas, esto me parece una tragedia. Es una tragedia que la discusión política que ustedes están dando sea las necesidades más básicas que ustedes ni siquiera tendrían que ocurrírsele, que usted necesita papel higiénico. Vean, hace 3 años en mi colegio había 15 becas de comedor por grupo, porque los chicos y las chicas necesitaban. Se les redujo a 2 becas de comedor. A 2. Obviamente, vean, la gente en mi colegio trabaja incansablemente, no lo dudo que el colegio superior de señoritas pasa exactamente igual, para que si un chico o una chica ocupa, que no se vaya con hambre. Pero estructuralmente, las becas fueron recortadas. Y no fueron recortadas no porque ellos querían, no porque la junta administrativa de mi colegio no sirviera o porque la directora lo quería. Es que era el recorte que venía desde el MEP, que fueron esos 5.000 millones que hubo que salir a la calle para que fuera un poquito menos el recorte que hizo el gobierno el año pasado. Porque este gobierno se ha encargado año tras año de batir récords de recortes a educación pública. Y eso es lo que yo voto. Y a mí me da mucha tristeza, porque vea, yo estoy con estos muchachos, con estas muchachas todo el día. Y vea, es gente maravillosa. Vea, yo hablo muy mal a veces de los centros de trabajo por la explotación que se vive. Pero pasar el tiempo con chicos y chicas donde me están contando lo que les interesa, lo que les importa, y es ver la gran necesidad que tienen, la grandísima necesidad que tienen. Y a mí hay una cosa ahí que me parece central también en la tercera, ¿verdad? Que la primera es que haya mecanismos de toma de decisión democráticos en la educación. La segunda es que haya un verdadero financiamiento. Para nosotros la tercera, y que tiene que estar totalmente en eso, es que la educación tiene que ser parte también de un sistema de planificación económica. Le voy a decir por qué, don Reinaldo. Vean. En séptimo, hace unos años me pasó una cosa que yo, digamos, una historia, voy a intentar no llorar porque no es el lugar. Un muchacho, estábamos hablando de cómo habían pasado el día, y una de las cosas que yo les pregunto más o menos es cuánto tiempo ven a la gente que los cuida, a la mamá, al papá, al encargado, hay chicos también de PANI, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Este muchacho me decía, profe, yo casi no lo veo y viera que mi papá siempre viene muy enojado. Y yo le digo que le estoy dando a un muchacho de 12 años. Yo quiero jugar con él, pero él no quiere. Y yo lo que creo es que no me quiere, profe. Y vea que don Reinaldo, yo lo escuchaba, ¿verdad? Pues yo tengo hijos también. Y yo decía, yo me pongo en los zapatos de ese pobre señor que seguramente está trabajando todo el día, metido en el bus 1 hora y media en la presa, para llegar, estar haciendo una labor repetitiva donde le duele todo, sale de la casa, tiene que montarse al bus, volver a tragarse una presa, llegar a la casa. Ese pobre señor lo que quiere es solo descansar. Y el chiquito tiene todas estas necesidades de personas, de niños que somos, de niñas, que necesitamos sentirnos cuidados y queridos. Pero yo nunca he visto que se culpe a los empresarios de la desintegración familiar, del aumento de la drogadicción en los colegios, del aumento de la violencia en los colegios. Pero es que, don Reinaldo, los chicos y las chicas están solos en el colegio, están solos. No se les cuida, no se les protege, salen de un momento a otro, no tenemos así, y se encuentran afuera, ¿verdad? En que tienen que irse caminando o en bus a la casa, no tienen chance de poder tener contacto con gente que les ayude, y al final aparecen las ideas que aparecen y la desintegración. Y yo nunca he visto que se culpe a los empresarios de la desintegración familiar, nunca. Y vea, yo en lo poco que veo siempre en mi colegio, es la mayor responsabilidad. Y que yo creo entonces que la tercera cosa que tiene que haber es que el cuidado generalmente sea en conjunto del Estado con las personas trabajadoras, donde se aseguren, entre otras cosas, licencias de paternidad verdaderas, licencias de maternidad verdaderas, cuido, que usted pueda sacar incapacidad si su hijo o su hija está enferma, un montón de cosas que no existen y que son parte del sistema educativo. Porque viera qué difícil que es ir a estudiar cuando yo no he visto a mi papá en todo el día o a mi mamá en todo el día porque ha pasado trabajando. Y me siento mal y me siento triste y no tengo con quién hablar. Obviamente la lista puede ser mucho más amplia. Vamos a dejar esa parte ahí. En lo que respecta a educación, porque también me interesa
abordar otros ámbitos. Y me interesa mucho ese tema económico del que usted habla. Ahí decía, difiero de su enfoque. Yo creo que el tema de ver, cuando uno habla de ver malos de la película, hay que tener cuidado con ver malos de la película, porque usted ha mencionado reiterativamente a los empresarios. Y yo le voy a decir una cosa, mi experiencia no ha sido esa. Por ejemplo, yo he trabajado con empresarios que, regresando yo de una incapacidad, simplemente le dice a recursos humanos, no tramite la incapacidad, ¿sí? Y se paga normalmente. Yo he llegado a sorprenderme de ir en ese entonces al cajero para ir a poner al día mis cuentas después de estar internado en el hospital durante casi un mes y encontrar más plata de la que me esperaba. Y cuando llamo a la empresa me dicen, no, es que me dijeron que le pagara normal. Es decir, a lo que voy es que usted está muy enfocado en las malas experiencias, pero le voy a decir una cosa, hay muchas muy buenas experiencias en el sector privado, porque bueno, yo trabajé con una gente que su negocio siempre le dejó pérdidas. Tenían ingresos por otros lados, pero su negocio siempre les dejó pérdidas. Y yo llegué a un punto, es más, yo fui el que les recomendé que cerraran. Y efectivamente terminaron cerrando. Pero la primera vez que yo mencioné eso, la respuesta de la señora fue, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Es decir, hay empresarios de esos en este país. Entonces, no podemos generalizar. Estas son experiencias reales que yo estoy señalando. Y la última anécdota que voy a traer aquí es que yo desde principios de siglo me manejo solo con tarjeta de crédito, al extremo de que me ha pasado el chiste de que entro a un parqueo y resulta que no reciben tarjeta y después, ¿cómo salgo de aquí? Me ha pasado. Entonces ahora me fijo siempre, primero, porque nunca ando efectivo. El banco con el que yo tengo una tarjeta, y me llamaban a cada rato y me decían, mire, es que usted tiene tal beneficio y tiene tal cosa y tiene tal otra cosa y la tarjeta le da esto y la tarjeta le da aquello. Y un día intrigado, yo normalmente esas llamadas no las contesto, pero un día intrigado le digo yo a la muchacha, mire, dígame una cosa, ¿por qué ustedes me llaman a mí tanto para hablarme de los beneficios que me da mi tarjeta? Si yo debo ser un mal cliente para ustedes. Nunca se atrasa. Me dice, no. Aquí usted está catalogado como uno de los mejores clientes. ¿Cómo sabe? Yo nunca les pido prestado, nunca les pago intereses. No, ese es el tipo de clientes que nosotros queremos. Nosotros no queremos andarle cobrando a nadie. Eso me lo dijeron en un banco, ¿verdad? Entonces digo, sí, hay de todo, pero no podemos generalizar, ¿verdad? En esa parte yo creo que sí hay que hacer un ajuste ahí, porque no es tan así como se lo plantea, al menos en mi experiencia. Ahora, la parte cuando hablamos de la parte de producción, usted mencionaba ahora, hay que producir lo que prioritariamente requerimos nosotros. Pero bueno, eso se puede recuperar. Excelente pregunta. Y yo creo, don Fernando, que está todo muy relacionado. Vamos a ver. Cuando usted, verá, yo de hecho empecé diciéndole, a mí me parece que ahorita tenemos una situación muy particular y en la que yo sí tengo que ser más específico. Porque es cierto que hoy en día, por ejemplo, a un chancero de mi época se le dice microempresario, ¿verdad? Y muchas personas que humildemente y trabajadoramente se ganan su sustento, se consideran o micros o medianos o pequeños empresarios. En Costa Rica tenemos más de 400,000 empresas. Y toda esa gente se levanta igual que yo, inclusive madruga más que yo muchas veces, a trabajar, y eso que me decía usted, a trabajar con pérdidas, a trabajar inclusive poniendo así.
Cuando yo hablo del empresariado, yo no le estoy hablando de estas pequeñas, medianas y microempresas que son la gran mayoría, ¿verdad? Que son la inmensa mayoría y que además tienen la particularidad de que sus dueños suelen ser gente que trabaja, ¿verdad? Que una de las cosas centrales cuando yo hablo de un gran empresario es que no sabe lo que es trabajar. Y ya le voy a decir por qué. Cuando yo agarro los datos en Costa Rica, me doy cuenta de que 1.600.000 costarricenses trabajan solo para 2.000 empresas, que eso es lo que llamamos de las empresas grandes, de 250 empleados para arriba. Y entonces, cuando yo veo quiénes son los dueños de esas empresas, me doy cuenta que más de la mitad son personas extranjeras que ni siquiera residen acá. Entonces, de entrada yo sé, no trabajan acá. La riqueza que están generando los trabajadores y las trabajadoras, sé que ellos no se la están dejando. Pero ahí tenemos metido a la FIFCO, tenemos metido a Walmart, tenemos metido a Dos Pinos, donde tenemos gran cantidad de personas que ven las ganancias del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que no son ni pequeños ni microempresarios. Es más, se lo voy a poner todavía más feo. Yo a veces hablo con personas, ¿verdad?, que me dicen, es que los empresarios, ¿verdad?, los pequeños, los medianos empresarios, necesitamos, siempre dicen, acceso a crédito, ¿verdad?, y trámites más rápidos, ¿verdad? A mí me da una lástima, porque no es cierto. Lo que ellos necesitan es una competencia menos desleal. Porque si yo me pongo un supercito cerca del Palí que abrieron por mi casa, o del Maxi Palí que queda al kilómetro, o del Walmart que queda a los 4 kilómetros, mi supermercadito, por más préstamos que me den, por más que me faciliten los trámites, mi supermercadito va a sufrir. Y yo lo viví en carne propia con mi papá. Mi papá sufrió pérdida tras pérdida tras pérdida en un negocito que tuvo. Entonces, usted tiene toda la razón. Vea, siempre, además, es un fenómeno que yo lo he notado así. Usualmente, empresarios, entre más pequeñita sea su funcionamiento, ¿verdad?, su empresita, usualmente demuestran esa humanidad que dice usted. Usted tiene toda la razón. Pero yo lo digo empresarios grandes. Pero eso es lo que yo le iba a decir, que el gran problema que tenemos es que yo voy a decir algo, digamos, porque a mí me parece que es importante. Yo creo que cuando decimos, ¿verdad?, lo que hemos vivido, yo creo que es central, porque al final la vida son vivencias, ¿verdad?, y lo que vivimos es central. Lo que a mí me preocupa mucho es que, igual que las historias que usted me contaba, que tiene toda la razón, a mí me toca escuchar, por ejemplo, historias como la que pasó la semana pasada con este muchacho en una piñera, que este muchacho de 23 años, estudiante de un CINDEA, yo no le conté, pero yo también soy profesor de CINDEA, que damos clases en la noche a trabajadores. Él era estudiante de un CINDEA en Cutris, en San Carlos, y a las 4:12 de la tarde, agarra y se suelta un bin de esos que llevan piña, le pega en la cabeza, acaba con su vida. Ese muchacho había entrado a trabajar a las 5 de la mañana, eran las 4 de la tarde. Don Reinaldo, si los empresarios grandes, no les estoy hablando de los pequeños empresarios, esos que están de verdad intentando todos los días trabajando, que madrugan, que están ahí igual con sus trabajadores. Yo les estoy hablando de esos grandes empresarios, don Reinaldo, que ni siquiera sabemos quiénes son, porque ahorita podemos hablar de eso. Pero vea, yo no le estoy diciendo, no sé, el gerente de la FIFCO, que sabemos que gana 27 millones de pesos al mes. Estoy diciendo la persona que tiene la plata para firmarle un cheque a alguien por 27 millones de pesos al mes. Esos que ni siquiera sabemos quiénes son. Que todas las personas que intentan, ¿verdad?, en las universidades, gente maravillosa, que intenta ver quiénes son las verdaderas élites que concentran esa riqueza en el país, no tenemos esos datos, no podemos acceder a ellos. Tenemos algunos indicios de los que podemos hablar ahora. Entonces, ¿por qué yo creo que usted tiene toda la razón en que no hay que satanizar al empresariado? Porque todo lo contrario. Nosotros más bien lo que pensamos es que todas esas personas pequeñas y microempresarias, cuando agarran y se les dice, usted lo que tiene que hacer es ver cómo se reinventa y si le va mal es por su culpa, no les están diciendo la verdad. Porque si a mí algo me han enseñado en economía, y es algo que podemos ver todos los que alguna vez hemos intentado acceder a un crédito, es que, por ejemplo, vea su ejemplo, que es maravilloso, la tarjeta de crédito. Usted es un gran cliente para la tarjeta de crédito porque usted está pagando inmediatamente. Pero la gran mayoría de personas que sacan tarjeta de crédito es usualmente porque tienen una deuda en la que no pueden pagar, no tienen acceso a un crédito de intereses bajos y necesitan fluidez rápida. Es exactamente el mismo negocio de los préstamos gota a gota, que si yo agarro y veo, en los últimos años han subido en Costa Rica. Y yo creo que nos vamos a encontrar casos como el suyo y casos de personas en los que va a funcionarles el sistema. Mi tío era uno que todo lo pagaba con tarjeta y viajaba gratis por la tarjeta, una cosa maravillosa. Pero yo también vi el caso de un montón de personas que no pueden pagar la tarjeta, empiezan a tener deudas, les embargan el salario, empiezan a tener problemas de cómo lidiar con eso y desgraciadamente... Pero no la pueden pagar porque no la usan como sustituto de efectivo, la usan como banco. Claro, lo que pasa es que, don Reinaldo, digamos,
Bueno, un ejemplo para no irme a cualquier otra cosa. Mi perrita se enfermó. Vea, mi perrita es una zaguatilla ahí, el ser de los seres que yo más he amado en la vida. Todo lo que le pasó a esa perra, al final, fueron cientos de miles de colones. En un país donde el salario mínimo no llega a los 400.000. Yo tuve, por dicha, la oportunidad de pedir prestada esa plata para pagarla. Yo espero poder pagarla bien, digamos, ahora de aguinaldo y otras cosas, pero esas emergencias pasan no con la perrita, pasan con que su chiquita tiene un problema de habla y hay que empezar a pagar entonces terapia porque si no se empieza a atrasar en el colegio. Ya, una estudiante migrante en mi colegio una vez tenía el problema yo les conté que mi hijo tenía un problema de infecciones, que nosotros pagamos por fuera para que le hicieran una operacióncita, de ponerle un tubito ahí para que sacara y no se le hicieran infecciones. Yo estaba hablándolo en clase con mis estudiantes, porque usualmente hablamos de nuestras vidas, y me dice ya, profe, a mi hijo le pasó lo mismo, pero era que yo no tenía la plata para eso, y de ahí él perdió el oído, él perdió la audición en el oído derecho. Vea, don Reinaldo, cuando yo oigo esas historias, ahí es a donde yo le digo, porque ella no es que no quería ni cuidar a su hijo, ni tener, digamos, una mala educación financiera, es que no tenía la plata para pagar eso. Y esa es la realidad de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Y vea, yo desearía que fuera mentira, de verdad, yo desearía aquí, ¿verdad? Esas cosas que hacen, me insultan en redes, no sé, vago, trasnochado, no sé, las cosas que... Yo desearía que de verdad fueran inventos míos, pero es que es la realidad de la clase trabajadora. Son los trabajadores y trabajadoras que todos los días llegan a fin de mes. Vea, a mí llegan y me dicen, vea, profe, usted me compra un numerito. Pero usted no sabe la cantidad de números que le compro a gente que está viendo a ver cómo hace para pagar cosas tan básicas como el alquiler, porque los despidieron, no salió el trabajo. Y ahí nos podemos ir más a los datos, ¿verdad? Porque usted tiene toda la razón. Yo creo que la educación financiera es importante, pero es insuficiente si, por ejemplo, en este país 400.000 trabajadores ni siquiera ganan el salario mínimo. Ni siquiera ganan el salario mínimo, don Reinaldo, que por definición es lo mínimo que deberían ganar todos los trabajadores y trabajadoras. Y no lo decimos los socialistas, lo dicen los estudios de las universidades públicas, lo dice el Financiero, esa noticia la leí en monumental.cr. Y a mí lo que me preocupa es esa gente cómo sobrevive, cómo llega a fin de mes. A mí me pasa que yo compro la leche de bolsita. Yo me acuerdo, yo la empecé a comprar cuando pasó lo de la pandemia, en el 2020 costaba 425 colones en el Palí de Santana, que era donde yo la compraba. Esa bolsita de leche ahorita vale 810 colones. Yo no sé cómo hace la gente para pagar las cosas muchas veces. Qué curioso. Iba al Palí en lugar de ir al pulpero. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? Y es que esa es la lógica precisamente tan triste en que nos mete, ¿verdad? Que yo inclusive quiero tener un consumo responsable. Me pasa mucho con mi familia es vegana, ¿verdad? Y obviamente muchas críticas a la producción. Yo no, ¿verdad? Yo no soy vegano, pero bueno, digamos, les respeto y todo. ¿Usted ha visto Yo casi, pero por claro obligación. que es ser vegano? Vea, las tortas de carne veganas valen casi el triple de lo que valen las tortas de carne normales, cuando serían una decisión mucho más saludable, pero mucho mejor para el medio ambiente, porque eso es lo que pasa. Entonces, los pobres, pequeños, medianos empresarios tienen que subir los precios para poder salir con sus gastos, ¿verdad? Con sus gastos fijos y sus gastos variables, y al final comen con gente que entonces, con un palín, va a agarrar y especular y tirarlo para abajo, y tirar el precio para abajo, y que yo como consumidor digo, pucha, yo quiero ayudar a mi amigo empresario que conozco, pero no me alcanza. Yo ocupo llevarle la leche a mis hijos. Y de ahí, entre ayudar consumiendo, yo necesito tener eso. Y yo desearía que pudiéramos. Entonces, ok, eso. ¿Cuál sería la idea para resolver ese dilema? Perfecto, veamos. Yo creo que la respuesta la tenemos todas las familias trabajadoras y trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Cuál es? La planificación económica. Veamos. Nosotros y nosotras, usted, con lo poquito que lo he conocido, que me ha encantado hablar con usted, yo pongo las manos a fuego que ustedes planifican en su casa los gastos que hacen. Tienen claramente, ok, necesitamos pagar esto de transporte, esto de luz, esto de agua, esto de comida, y me imagino que tienen un presupuesto donde lo respetan, donde tal vez dejan ahí un poquito para inventos que tengan o cualquier otra cosa que salga, pero ustedes saben cuáles son los gastos que tienen, cuáles son las necesidades que tienen que solventar y utilizan sus ingresos para eso. En este país, don Reinaldo, generamos más o menos las 2.000 empresas más grandes de este país, que no son ese pequeño empresario al que le mienten, porque le mienten diciéndole, reinvéntese, y en este país el 80% de las pequeñas y medianas empresas después de 2 años quiebran.
Eso que le pasó a usted con esa gente tan noble que le quería seguir a usted pagando a pesar de tener pérdidas, es la realidad de la inmensa mayoría del empresariado en este país. Y quienes dicen ser sus amigos, que la UCAEP y estas otras, agarran y en realidad lo que están es fortaleciendo estos oligopolios, estos monopolios de producción. ¿Qué se tiene que hacer? Planificar la economía. Igual que hace una familia obrera, donde tienen cierta cantidad de recursos y deciden mis prioridades tienen que ser estas, tenemos que utilizar los recursos que generamos como sociedad, no para que unas cuantas familias estén bien. Porque vean, entre todo el marañazo que es intentar ver quiénes son los millonarios de este país, que es muy difícil por el secreto banquero y por otras cosas que no son casualidad, que están pensadas para que no sepamos quiénes son los que, suena fea la palabra, nuestros dueños, vamos a cambiarla, que quienes controlan muchísimo de la economía nacional, existen estudios muy interesantes donde, por ejemplo, se menciona 16 familias, ¿verdad? Pasa por los Uribe, los Ferspiel, ¿verdad? Otros, digamos, que controlan cierto, ¿verdad? Es limitado porque solo es sobre todo con comercio y cosas un poquito más puntuales. Son 16 familias que controlan 600 empresas. Es una cantidad absurda de plata la que genera, que se la dejan personas que muchísimas nunca en la vida van a poner un pie en la fábrica, en la empresa. Y no se lo digo yo. La Vanguardia, por ejemplo, es uno de los periódicos más famosos de España, publicaba que los multimillonarios menores de 30 años, todos heredaron su fortuna. No es ni que son muy sagaces como empresarios, ni que son gente que vio las oportunidades o que trabaja muchísimo. Es gente que tuvo suerte donde nació. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con planificación económica. Igual que hacemos las familias obreras. Agarramos y decimos, ¿qué necesita Costa Rica? Entonces necesitamos un mecanismo donde las personas, no yo ni usted, pero sí también nosotros, el resto de la gente, decidamos cuáles tienen que ser las prioridades del país. ¿Qué cosas necesitamos? Porque yo puedo agarrar y pensar, bueno, es que todo el mundo quiere un iPhone. Vea, no sé, la verdad, use un mal ejemplo. No sé, 20 debe estar, no, debe ser como el 14, 15, no sé. ¿En cuál iPhone estarán? Pero yo agarro y veo que, por ejemplo, muchísimos de mis estudiantes ni siquiera tienen acceso a Internet. Y eso es un problema ahorita en la era de la comunicación. Hablamos de que ahora todo el mundo tiene acceso a la comunicación, pero el acceso a la comunicación requiere que yo tenga ese aparatito y que en mi casa tenga 30,000, 25,000 pesos para dedicarlo solo a eso. Que todo el mundo tenga Internet debería ser una necesidad, debería considerarse una necesidad, pero no existe esa planificación. Lo interesante, Reinaldo, es que yo no estoy hablando paja, eso existió. En este país, en un momento, solo el 5% de la población tenía luz. Y había una empresa pública que planificó no pensando en las ganancias, sino pensando en satisfacer la necesidad de acceso a luz en todo el país, que se llama el Instituto Costarricense de Electricidad, que llevó electricidad al 98% de los rincones de este país. Eso se puede. No estamos hablando paja, no estamos soñando. Estamos diciendo que la planificación lo que me permite es satisfacer la necesidad de mucha gente. ¿Cuándo hubo electricidad en San José? Eso fue de las primeras, eso fue a principios del siglo XX, ahorita se me va el año, pero sí, a principios del siglo XX. Finales del 19. Finales del 19, sí, exactamente. 1976. 1976. Es decir, 800. No, 1976. Es decir, más de 80 años después. Llegó el servicio eléctrico a mi pueblo. Entonces tampoco fue que, digamos, hubo exactamente, no, exactamente. Jamás, es decir, jamás. 1976, Claro. más de 80 años después de que ya había electricidad en San José. Claro. Pero que el ICE no existía. ¿Ah? Que el ICE no existía porque el ICE es hasta 1949 la fundación, ¿verdad? Bueno, sí, y 76 estamos hablando de... ¿Cuánto menos duró de 30 años después el ICE para llegar a se mi pueblo? logró casi toda la electrificación. Entonces, sí. Lo que pasa es que aquí hay un punto, porque hablamos de los políticos, hablamos de los empresarios, pero resulta que poco hablamos de los trabajadores en el sentido en el que yo lo voy a poner. Yo he vivido muchísimas discusiones en distintas instituciones públicas, porque de repente al trabajador se le olvida que no lo contrataron porque necesitaba un salario, lo contrataron para que le dé un servicio al resto de los costarricenses. Y a mí me hace gracia esto porque normalmente el empleado público, el mal empleado público, que desgraciadamente hay muchos más de los que debería haber, piensa en esto cuando le toca ser el usuario. Pero luego va
y se sienta al otro lado, y como ya no es el usuario, entonces es mala cara. No, vaya allá, no, aquí, ¿usted qué viene? No, 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 no. Y con unas maneras y una forma, y uno dice, ¿cómo va a caminar esto? ¿Cómo va a caminar esto, por Dios? Es decir, hay también una responsabilidad de los trabajadores, porque mucho se habla de que es que sí, las instituciones no funcionan porque no hay políticas y las instituciones, mire, cuando yo iba a construir mi casa, a mí me pasaron unas historias bien interesantes. Yo fui a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y había un señor en un escritorio que decía información. Yo le dije, mire, vengo a ver cuáles son los requisitos para pedir un servicio temporal para la construcción de mi casa. Se me agarró una fichita y me dijo, vea, venga, aquí está. De un lado decía cuáles son los requisitos para persona física, de otro lado decía cuáles son los requisitos para persona jurídica. Al día siguiente llego yo con los papeles, lo que decía ahí la lista, hago la filita y el muchacho que me atiende me dice, ok, listo, revisa todo, okay, todo está completo, todo está bien, tiene que pagar tanto, está la boletita para que lo pague, vaya ahí a la caja y cuando paga ya me pasa la boleta por encima, aquí no tiene que volver a ver la fila, nada más me devuelve la copia mía por encima de la ventana. Cuando yo pasé y le devolví la boleta, me dice, mire, yo había llegado como a las 3:30 de la tarde. El tipo me dijo, mire, nosotros cerramos a las 4. La persona que hace la programación de mañana hace un corte a las 3:30 para que le dé chance de montar la programación de mañana. Entonces, esto no le va a quedar para mañana. Pasado mañana le llegan. Al día siguiente, no pasado mañana, al día siguiente, me llama el maestro de obras como a las 8 de la mañana y me dice, Reinaldo, ya quedó el medidor, ya vinieron los de Fuerza y Luz. Al día siguiente, ¿no? Eficiencia absoluta. ¿Okay? Acueductos y alcantarillados. Primero que nada, resulta que hay que sacar una cosa, mi lote yo lo compré en un residencial que desarrolló alguna empresa con los permisos municipales correspondientes. Entonces resulta que a la hora de pedir el servicio de agua me dicen, mire, es que usted tiene que ir a acueductos y pedir una disponibilidad de paja de agua. Y entonces yo me quedé pensando, ¿y qué pasa si me dicen que no hay? Es decir, no debieron haberle pedido eso al desarrollador, que las 300 y pico de lotes de ese residencial, que cada uno desde el principio tuviera uno, para que cuando uno construyera no le dijeran, ah, no, es que no hay. ¿Y por qué? Si no, ¿qué hago con el lote? Entonces, como que el orden no está correcto. Pero bueno, entonces en acueductos hago la misma vuelta que en Fuerza y Luz. Y me dicen, mire, esto. Pero me lo dicen, no me lo han escrito. Hay dos documentos que uno saca en el registro que se llaman parecidos, pero que son diferentes. Yo llevé el. La señora que me lo. Y me dice, lo puede presentar en cualquier oficina. Voy a Avenida 10, lo presento y me dan. La señora que me recibe todo, lo mete en un folder y ok, listo. No revisa, no verifica, no nada. 22 días después lo mandan a una oficina a Guadalupe porque en realidad se tramitaba en Guadalupe, no se tramitaba en cualquier oficina. Es decir, y ahí perdí 3 semanas cuando yo en una hora podía haber ido a Guadalupe a dejarlos si me hubieran dicho que es ahí. Después se viene fin de año, Navidad, fin de año, entonces cierran. Yo empiezo a llamar en los primeros días de enero y entonces me llaman un día, porque el teléfono nunca lo contestaron, me llaman un día y me dicen, mire, es que hay un documento que usted trajo que no es y le falta uno. ¿Cuál? Lo saco, lo llevo a Guadalupe, lo dejo. 2 semanas después no me han llamado. Entonces yo me voy para Guadalupe a averiguar qué. Entonces el chaval que me atiende me dice, mire, le digo, es que yo vengo a ver este asunto porque no me han llamado. Y me dice, es que nosotros no llamamos a nadie. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Digo, usted tiene que estar llamando. Digo, ¿cómo va a llamar uno si aquí nunca contesta? Entonces el chaval se mete a la computadora, revisa
y me dice, sí, ya está. No, ok. Y se queda así. Y digo, ¿y qué? ¿Qué sigue? Dice, no, que usted me diga si lo va a pagar o no lo va a pagar. Digo, bueno, si yo estoy jugando, es decir, yo vine a solicitarlo porque lo ocupo y me están atrasando. Entonces se mete otra vez a la computadora y me dice, número de teléfono. Yo, maestro, me estaba vacilando, ¿verdad? Usted no está hablando en serio. Dice, ¿por qué me dice eso? Le digo, hey, huevón, perdonen ustedes el término, pero así le dije. Y quiero ser transparente y franco en eso. Usted me acaba de decir que ustedes no llaman a nadie. En 2 de las boletas que yo presenté está anotado mi número de teléfono. Y usted lo primero que me pide para poder seguir con el trámite es mi número de teléfono. ¿Para qué quiere mi número de teléfono si ustedes no llaman a nadie? Y además ya lo tienen 2 veces. El carajo se levantó, se metió a una oficina y vino con la jefa. Y a ella también la pasé por la fregadera. Es decir, son 2 empresas públicas. Y vea la enorme diferencia entre una y la otra. ¿Ya? Hay la enorme diferencia entre una y la otra. Entonces digo, los trabajadores también tienen mucho que ver en lo mal que andamos. Yo creo que, vea, ese argumento suyo a mí me parece, a mí me encanta analizar todo, pero con esa historia suya yo creo que hay muchos elementos muy valiosos y que calzan perfecto con lo que estamos hablando. Lo primero que a mí me parece que es central es que yo tengo mucho cuidado en personalizar que, qué sé yo, que un trabajador o una trabajadora no tan eficiente está en el sector público. Porque a mí en el sector privado, vea, le tengo 20.000 historias. Yo no digo eso. Lo que pasa es, hablo del sector público porque las instituciones públicas están... No, yo lo entiendo. Pero yo lo que le digo es como, las organizaciones humanas somos así, ¿okay? Somos imperfectas, cometemos errores, hacemos cosas que no son y estamos en... Igual que tenemos a veces trabajadores no tan eficientes, ¿verdad? Su historia es buenísima en cómo fue el trabajador de ICE, ¿verdad? Que para mí pasa exactamente lo mismo con trabajadores en el sector público, ¿verdad? Que son gente maravillosa trabajando, ¿verdad? Yo veo a mis compañeros y compañeras en el colegio y son unas actividades, unas cosas que se les ocurren, ¿verdad? Que es un gran honor poder estar con empleados públicos tanto tiempo y así. Pero lo que usted dice es una realidad. Hay un montón de trámites y cosas que no tienen sentido. Y la pregunta que yo le hago a don Reinaldo, y que creo que deberíamos todos y todas responder es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué suceden cosas? Porque vea, yo aquí le agarro a, no sé, a un muchacho que trabaja acá en una fábrica y le digo, vamos, ¿te parece que todo aquí el proceso productivo está bien? Y me diría, no, vea, esta cosa no se hace bien, esto no se hace mal, aquí nos ponen, vea, tenemos que ir a recoger esto y allá tenemos que hacerlo. Ese señor de la IA o la señora que sí quiere pasar, diría, bueno, pucha, ¿por qué estamos haciéndolos venir 3 veces y tenemos que cambiar lo mismo? Si es exactamente el mismo proceso. ¿Qué es lo que no tenemos los trabajadores y trabajadoras o los usuarios y las usuarias que estamos utilizando eso? No tenemos poder de decisión. No tenemos poder de decisión para agarrar y decir, por ejemplo, lo que yo... Pero acuérdese una cosa, las jefaturas intermedias también son trabajadores, también son empleados. Claro, pero las jefaturas y toman decisiones. Claro, funcionan como jefaturas con ellos solitos, ¿verdad? Sería como yo agarrar y pensar que porque yo soy profesor, ya sé lo que tengo que recetarle a todos los profesores del mundo. Eso yo no lo pienso. Yo lo que pienso es, yo tengo que asegurar espacios donde la gran mayoría de gente más capaz que yo va a agarrar y va a decir, no, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. ¿Qué es lo que no hay, don Reinaldo? Mecanismos que aseguren que los trabajadores y los usuarios y las usuarias puedan decir, este mecanismo está mal. Que usted agarre y tenga una oportunidad de poder ir a una asamblea de el Consejo Nacional del Agua, ¿verdad? Por ponerle un nombre, donde usuarios puedan agarrar y decir, este proceso de pedir permisos para el agua es un desastre y tenemos que cambiarlo. Y que hayan tomas de decisión en que eso se cambie. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted agarra y pone la queja y la queja sencillamente se va a quedar ahí todo el rato y no la tienen ni por qué resolver porque no existe ese mecanismo. Pero eso pasa con los políticos, pasa con absolutamente todos los servicios, que es que no tenemos al final una posibilidad de poder controlar los trabajadores y las trabajadoras y los usuarios y las usuarias quienes están en los procesos. Se nos acabó el tiempo. Lástima. Bueno, no, pero tal vez tengamos una segunda tanda en esta campaña que apenas está iniciando.
Muchísimas gracias, don David. Don Reinaldo, un placer hablar con usted y bueno, no, decirle a los trabajadores y las trabajadoras de este país que nosotros y nosotras somos una opción que no es financiada por ningún grupo empresarial que quiere solo beneficiarse. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que queremos devolverle el poder de decisión al pueblo costarricense y sobre todo que la riqueza que se genera se utilice para solventar nuestras necesidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos seguido a través de nuestras redes sociales aquí en despertar.cr. Estén pendientes porque seguimos con esta secuencia de entrevistas con los aspirantes presidenciales y ya tendremos también candidatos a diputados. Gracias. Recuerden que pueden descargar nuestra app para que estén más cerca de nuestro contenido. Hasta la próxima.